Nos bendiga, los hermanos. Damos gloria y honra al Señor por el tiempo de adoración a Dios como iglesia, como congregación. Me gusta el texto que dice que somos como barro en manos del alfarero. O sea, Dios constantemente está formando el carácter del cristiano para que se asemeje a la vida de Jesucristo. Así que hoy permitámosles al Señor, por medio de su Santo Espíritu, que moldee nuestro corazón, que moldee nuestra vida, por medio de su poderosa palabra. Así que, amada iglesia, en esta hermosa noche vamos a compartir, conforme al tema del pasado jueves, un llamado a la humillación. En el día de hoy sería la segunda parte de ese mensaje. Así que les extiendo un fuerte abrazo en el amor de Jesucristo. Así que, amada iglesia, leamos juntos el libro de Filipenses, capítulo 2, los versos del 5 al 8. Y la palabra dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Quisiera comenzar este mensaje haciéndole varias preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son las causas de las divisiones entre las personas? ¿Cuáles son las causas de las envidias que frecuentan los seres humanos y aún los creyentes? ¿Por qué dentro del núcleo familiar, donde se supone que abunde el amor de Dios, hay disputas, contiendas y palabras que muchas veces son hirientes y marcan la vida de gente posiblemente por toda su vida? ¿Por qué los amigos que se demuestran fidelidad y hermandad? Porque muchas veces los amigos son como hermanos. ¿Por qué entre los amigos más íntimos llegan a enemistarse? ¿Cuál es la causa de la indiferencia y el alejamiento entre las personas y aún dentro de los hermanos en la fe? ¿Cuál es la causa? Sencillamente, amada iglesia, es el orgullo. Y en esto podemos resaltar una gran desigualdad entre el hombre y la vida y el ejemplo que vemos en Jesucristo. Si Jesús, que es Dios hecho carne, no hizo acepción de personas, sino que se acercó a ellas y aún a los más despreciados y odiados por la sociedad, a ellos Él les amó. ¿Por qué yo, que soy polvo, que hoy estoy, pero mañana no sé si estaré, no puedo tener la misma sensibilidad de acercarme a mi prójimo, de acercarme a mi hermano en amor y en compasión? ¿Por qué yo tengo esa lucha de imitar a Cristo en su humildad, donde no hizo acepción de persona, siendo Él Dios? ¿Qué nos impide mostrar amor y compasión a nuestro semejante, pero también entre nosotros como iglesia, en nuestro hogar? ¿Qué nos impide? ¿Será porque pienso que esa persona a la que no me acerco no es merecedor de mí? Mi pregunta que le hago a usted: ¿y usted era merecedor de Cristo?
Yo puedo pensar algunas veces que algunas personas no son merecedores de mí, pero ¿y yo? ¿Merecía a Cristo? Esa es la pregunta que en honestidad nos debemos hacer. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, gloria al Señor, aún pecadores, escuche bien, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo se acercó al ser humano tan cerca y tan cerca de él que tomó su lugar en la cruz del Calvario. Aún nosotros estando lejos de él a causa de nuestro pecado y de nuestro estilo de vida, Cristo se acercó al hombre para salvarlo de la muerte y del pecado y darle una oportunidad de vida eterna junto a él. ¿No ve usted aquí el modelo a seguir para usted y para mí como creyentes en Jesucristo? Que se manifieste entonces nuestra vida, nuestra fe en él, practicando la misma manera de vivir de él. Siendo nosotros testigos de ese amor. No es que nadie nos va a contar de cómo Cristo nos ha amado, no. Usted y yo somos testigos del poder, del amor de Dios sobrenatural para con nuestras vidas. Así que ese amor, en humildad y compasión, somos llamados a compartir. Pero este tipo de comportamiento, amada iglesia y visita que puede que nos acompañe, de exclusividad, es contrario al de Jesucristo, como muy bien nos explica el libro de Romanos. En el ser humano hay una manifestación del orgullo, el cual es en el cual se difiere de la vida de Jesucristo totalmente en la manera en que nosotros nos comportamos cuando le damos lugar al orgullo. Muchas veces, amados hermanos, perdemos la oportunidad de predicar el evangelio con nuestras vidas o testimonio por darle lugar a mi criterio, el cual muchas veces no es respaldado por las escrituras o por su palabra, sino por la cultura. Y es ahí, amada iglesia, donde se aplica lo que la palabra de Dios dice en Mateo 15, el verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como creyentes, exaltamos y damos gloria a Dios con nuestros labios. Pero ¿qué tal está nuestro corazón? Nuestros hechos nuestros hechos hablan mucho más claro de cuál es nuestra intención en nuestras acciones. Yo puedo decir que hice esto con una intención, pero mis hechos van a describir la verdadera intención de mis acciones. ¿Cuán temerosos somos de Él, de Dios? ¿Cuánto amamos su palabra? Y sé, amado hermano, que eso es muy personal. Y sería incapaz yo de juzgarlo a usted, pero lo que sí es necesario, amada iglesia, es que evaluemos la condición de nuestro corazón, y esto es un consejo, pero esto debe de ser diariamente. Que evaluemos nuestro corazón, la condición de nuestro corazón para con Dios todos los días. Eso entiendo bíblicamente que es lo más importante para Dios y no lo que decimos por nuestra boca hacia Él, sino cuán limpio está nuestro corazón delante de Él. El orgullo, amado hermano, busca la manera de elevarse a sí mismo, de ser un protagonista en su vida.
y pienso muchas veces que él piensa que tiene el derecho de tener sus propias opiniones y decir y hacer lo que quiere sin que nadie se oponga, aun cuando la manifestación del orgullo es pecado. Usted no ha escuchado personas decir, yo hago con mi vida lo que me da la gana. O esta vida es mía. Así habla el orgullo, porque bien claro la palabra de Dios establece que reconozcamos a Dios como creador. Así que, ¿de dónde sale la idea que esta vida es mía? Cuando fue Dios que la creó y en el principio fue Dios que le dio aliento de vida al primer hombre, Adán, cuando sopló aliento de vida sobre él. Así que fuimos creados por Dios y para Dios. Y lo único que tenemos es a Él y la responsabilidad, amado hermano, de vivir la vida que Él nos dio para su gloria. Eso sí es pertinente de nosotros. Vivir, tener la responsabilidad de honrar a Dios por la vida que Él nos dio, para vivirla para Él y por medio de Él. El orgullo busca tener un lugar en el corazón del ser humano. O sea, busca manifestarse en cualquier momento. Está buscando el hueco para poder manifestarse por medio del ser humano. Pero la palabra de Dios, amada iglesia, que es luz y es la verdad, expone las consecuencias del orgullo para el que lo practica. El orgullo, amado hermano, destruye al ser humano. Proverbios 16, verso 18, mire lo que dice, o escuchemos lo que dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Jesús le dijo a Pedro, hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, no, que eso no iba a ocurrir. Así que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por tal razón, el hombre o mujer sabio y entendido de lo que Dios nos está percibiendo por su palabra, se aparta de la práctica del orgullo y vive a la luz de la palabra de Dios, que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos, escuche bien, y todos, que es una palabra absoluta, se lo incluye a usted y a mí, sumisos unos con otros. Sumisos, no en contiendas, ni en altanerías, ni en soberbias, ni en debates, ni en discusiones, sino sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí, amada iglesia, por medio del texto bíblico, Dios nos lleva a la práctica de la humildad, a la práctica de la humildad. Él dice, y todos sumisos unos a otros. Esto puede llegar, amada iglesia, a ser una ofensa para el creyente que resiste obedecer a Dios. En cuanto a todo lo que es el consejo de Dios o su imperativo. Pero el evangelio no tiene como fin hacernos sentir bien con nuestro pecado, sino ser transformados de una vida de pecado a una vida que dé gloria y honra a Dios. Ese es el fin del evangelio. Que seamos transformados por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Usted no tiene idea de cómo las relaciones se pudieran ser transformadas
si practicáramos lo que Dios dice en su palabra. Ser sumiso no es tipo de una persona sin criterio, sino que la sumisión bíblica es donde, como cristianos, en primer lugar, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y al hacer esto, amados hermanos, entonces podemos relacionarnos unos con otros sin lugar a actitudes, sin animosidad, sino con mansedumbre y con amor. ¿No cree usted que esto es lo que Dios nos ha llamado a vivir? A una vida saludable, a una vida donde Dios sea el centro de esa vida, que seamos sostenidos por el poder de la palabra del Señor. Y esto sí, amado hermano, agrada a Dios. Y es lo que debe agradar también a nuestro corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El cual debe ser cada día, amada iglesia, lleno del Espíritu Santo, para que nuestra manera de vivir sea más acomodada a lo espiritual y menos carnal. El texto, amada iglesia, de Primera de Pedro 5:5, en donde el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, guía a la iglesia a la práctica de la sumisión en humildad los unos con los otros. Fue el mismo que aprendió de Cristo. Ya que podemos ver en las Escrituras cómo el Señor Jesucristo les enseñaba acerca de la humildad una y otra vez. Él les decía, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al igual, el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Así que esa enseñanza fue la que Pedro aprendió de Jesucristo, al igual que todos los discípulos, pero también usted y yo. Esta, amada iglesia, debería ser nuestra continua petición a Dios. Que el poder del Espíritu Santo nos guíe cada día hacia la humildad, día a día, de manera que nuestras vidas luzcan más cada vez como la de Cristo y no como la cultura nos ha enseñado. Y la pregunta que les hago en cuanto a buscar ser imitadores de Jesucristo, como Pablo exhorta, es: ¿habrá una vida más digna de imitar que la de Cristo? ¿Habrá una vida que usted entienda que es digna de imitar como la de Cristo? No creo, amado hermano. Solo Él vivió sin pecado. Solo Él vivió en la santidad de la palabra de Dios. Solo Él se sometió al Padre en todo lo que hizo. Por lo cual, Cristo sí es una vida digna de imitar para usted y para mí. Me gustaría, amados hermanos, que pudiéramos meditar profundamente en esta pregunta. ¿Busca cada día tener el mismo sentir de Jesucristo? Fíjense que dije busca. Tiene que ser intencional, porque si es por nuestra naturaleza caída, no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser una búsqueda. La Biblia dice, buscarme y me hallaréis. Así que tenemos que buscar día a día, tener el mismo sentir de Jesucristo, pero es una realidad en la vida del cristiano, el cual, siendo Dios, hablamos de Cristo, no tomó como pretexto apoyarse de su gloria y su poder, y de esta manera poder evitar su sufrimiento. Él, dice la palabra, que se despojó a sí mismo. Y esto, como usted sabe, no implica que se despojó de quien él era. Porque dice la palabra que en él no hay sombra de variación, sino que vino a esta tierra y se despojó de su entorno celestial.
Una excelente pregunta, amado hermano, que cada uno de nosotros deberíamos realizar es: ¿de qué usted y yo nos hemos despojado? ¿De qué cosas nos hemos despojado? Como el mismo Dios nos dice en su palabra, cuando dice despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿De qué cosas nosotros nos hemos despojado? La palabra despojar significa dejar de tener una cosa. O sea, que cuando yo me despojo, ya no tengo aquello de lo que me despojé. Ya no es parte de mí. Así que, ¿de qué cosas nos hemos despojado? Y muchos pudiéramos decir, bueno, yo me despojé de la música que escuchaba antes en el mundo, porque esa música me apartaba del Señor, no me permitía tener comunión como cristiano. O me despojé de los lugares que visitaba porque entiendo que son lugares donde el mundo y las actividades del mundo son las que tienen lugar allí. O me despojé de la ropa que usaba porque no daba testimonio de un hombre nuevo. O me despojé de los libros que leía porque no edificaban mi vida. Y todo esto está bien. Si entonces usted encontró revelación de que lo tenía de despojar bíblicamente. Porque usted, igual que yo, debemos buscar dar testimonio de ser un hombre nuevo en Cristo, manteniendo buenas costumbres y no las viejas de una vieja criatura. Ahora bien, pero de lo que puede haber en el corazón, ¿se ha despojado? De aquellas cosas que pueden haber en el corazón del creyente, nos hemos despojado, como lo es la ira, como lo es la falta del perdón, como lo es el protagonismo. De esas cosas nos hemos despojado, como lo son los complejos y el prejuicio. Nos hemos despojado de esas cosas que son manifestaciones del corazón. Nos hemos despojado de la presunción, lo que es tipo de vivir por apariencias y no por la verdad. Y todo esto es un listado que es bastante extenso, pero son manifestaciones del orgullo. El ser humano, cuando comienza a tener ciertos privilegios, puede llegar a actuar, algunas veces raro. Ciertas actitudes de presunción pueden comenzar a aparecer. Ahora bien, amado hermano, si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte y esta de cruz, vivió como siervo, no para ser servido, sino para servir. Se comportó como siervo. ¿Por qué yo, que soy un ser humano creado por Él y para Él, con una naturaleza caída, por lo cual no tengo nada de qué gloriarme, sino de que soy siervo de Jesucristo, como explicaba el apóstol Pablo? En ocasiones actúo como si yo fuera dueño de las cosas, que por su gracia Dios me ha permitido tener, porque solo soy un administrador de su gracia. Cristo tomó la forma de siervo, soportó los clavos y la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y otorgarnos la vida eterna con Él. Y con tan magistral muestra de amor y humildad, ¿se podría elegir ser orgulloso viendo la manifestación de la humildad en la vida de Cristo siendo Dios encarnado? ¿Podría ser una lesión el orgullo? Entiendo que esta carta del apóstol Pablo a la iglesia es un llamado a la humillación, a un cambio en nuestra manera de vivir.
Si persistimos en el orgullo, eso podría ser evidencia de que hemos endurecido nuestro corazón a la poderosa palabra de Dios. Y esto es sumamente peligroso. Les digo esto con mucho amor y respeto. Si las ventanas de un hogar permanecen cerradas, jamás podrá entrar la luz del sol a ese hogar. La luz brillante y potente del sol jamás podrá entrar a ese hogar. Pero si las ventanas de su corazón son abiertas a la poderosa palabra de Dios, podrá entrar y llenar todo tu corazón, por lo cual toda tiniebla es disipada y echada fuera en el nombre de Jesús. Así que Jesús, la luz del mundo, iluminará tu corazón si comienzas reconociendo tu impotencia, tu fragilidad, y dile a Jesús: no soy nada, pero tú eres todo para mí. Si usted está observando o escuchando este mensaje y no ha reflexionado en torno a su salvación y por consiguiente no se ha arrepentido de sus pecados, hoy usted lo puede hacer. Y eso será muestra de haber entendido el llamado a la humillación. Este es un llamado al corazón del ser humano. La elección es esta: ¿vivirás en humillación ante tu Dios o ante el pecado? No hay más opciones. Cristo tomó posición de siervo, de humillación, pero hoy, dice la Biblia, se encuentra reinando a la diestra de Dios Padre en gloria y majestad. Lucas 14, verso 11 dice: porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aceptemos, amado hermano, el quebrantamiento de Dios. Aceptémoslo. Es la única forma en que podremos manejar su bendición. Finalmente leamos Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. J.C. Riley dijo: procuremos ser humildes. No hay otra gracia que le quede mejor al creyente. Amada iglesia, oremos juntos. Señor, te doy gracias. Gracias porque tu palabra nos ayuda a ubicarnos en nuestra realidad y reconocer cuán vulnerables somos a actuar de manera diferente a Jesucristo cuando nos apartamos de la verdad bíblica, cuando nos apartamos de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Dios, a que estas palabras que tú nos has dado, Señor, por medio del mensaje escritural, sean guía a nuestro corazón y podamos, Señor, vivir la vida que Cristo nos modeló, teniendo el mismo sentir que hubo en él. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Por Cristo Jesús hemos orado dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.